Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy queremos presentar un programa especial. Hemos logrado establecer contacto a esta hora en vivo en Calgary, Canadá, con Christiane Bourdieu. Ella es coordinadora de la red Mothers for Life. La hemos invitado porque es una víctima directa del grupo ISIS. Ella perdió a su hijo. Su hijo tomó la decisión de integrar este grupo terrorista, viajó a sus filas en Irak y en el año 2014 murió cuando combatía al interior del autodenominado Estado Islámico. Es un relato evocador, una entrevista que hemos querido presentarles hoy, el día de hoy, y por esa razón la hemos contactado. Señora Bourdieu, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Señora Bourdieu, usted vivió en carne propia la salida del hogar de su hijo, un adolescente que decidió viajar a Siria para unirse a ISIS. Me gustaría que nos relatara cómo fue la historia de su hijo Damian y qué fue lo que enfrentó. Al crecer era un niño feliz, era muy sociable, muy activo, muy atlético, inteligente. Era muy extrovertido y era un gran niño. Luego, cuando fue adolescente, empezó a sufrir de algunas depresiones. Intentó suicidarse porque no se sentía conectado con el mundo exterior, no sentía que estaba haciendo suficiente por su vida. Luego de esto se convirtió al Islam en 2008 y retomó su vida. Las cosas estaban bien de nuevo. Se hizo fuerte, se hizo sociable otra vez y luego con el tiempo, 3 años después, se mudó a otro lugar en la ciudad y en ese momento las cosas empezaron a cambiar. Tuvo nuevos amigos, empezó a salir con otra gente, se volvió mucho más privado y empezó a hablar de la política occidental y no vimos que había algo de qué preocuparse. Nunca escuchamos algo de milicias. Y luego en noviembre de 2010 nos dijo que iba a viajar a Egipto para estudiar árabe y lingüística. Y en ese momento es cuando en realidad se fue a Turquía, a un campo de entrenamiento. Señora Bourdieu, pero ¿qué tipo de cambios comenzó a evidenciar usted, quizás en el comportamiento o quizás en su físico, que le hicieran quizás sospechar que algo estaba cambiando en él? Bueno, noté muchos cambios. La única cosa que me hizo sentir sospechosa tal vez era que estaba pasando una fase que no estaba feliz con su vida, tal vez. Se dejó crecer la barba muy larga. Se estaba haciendo muy estricto con lo que comía, con sus creencias religiosas. Incluso no se sentaba con nosotros en la mesa si teníamos una botella de vino. Y luego peleaba sobre política y sobre lo que sucedía en otros lugares del mundo. Y nos decía que estábamos siendo egoístas como el mundo occidental. Y luego no, era muy privado, no podíamos conocer a sus amigos. Si recibía una llamada, se iba en secreto a esconderse, a recibirla. Y todos estos cambios pensaba yo que eran solo una fase, porque no conocíamos este movimiento, no entendíamos de qué se trataba el extremismo, no lo habíamos oído antes. No, y era algo completamente quizás desconocido para ustedes, como lo es para muchas familias de los latinos que hasta ahora ven el programa La Noche en todo el continente americano. Señora Bourdieu, ¿en qué momento usted cree que la vida de su hijo dio un giro de 180 grados? Bueno, los cambios eran porque estaba adoptando esta nueva ideología. Lo que empezaba a hacer era creer e involucrarse con un grupo de amigos y lo creía tanto, empezó a creerlo tanto y empezó a cambiar. Y cuando venía a visitarnos era muy distinto porque su humor había cambiado, era más enojado, no era tan feliz como era antes. Podías ver, es similar a lo que ves a una persona con depresión severa o con pensamientos suicidas. ¿En alguna conversación, Damián, su hijo, le expresó su intención de querer unirse al grupo terrorista ISIS? ¿Le dijo esto antes de que tomara camino? No, nunca lo hizo. Ni siquiera una vez. Una vez hablé con él cuando estaba en Siria y me confirmó que estaba allí. Pero no hablaba de los grupos que estaban peleando, no hablaba de la gente con la que estaba, solo decía que estaba peleando en contra de Bashar al-Assad
y para salvar a los niños y a las mujeres del asesinato y la tortura. Algo completamente increíble. Señora Bourdieu, ¿cómo se enteró usted, cómo fue ese momento en el cual usted tuvo conocimiento fáctico, real, comprobado, de que Damián, su hijo, formaba parte del grupo autodenominado Estado Islámico? ¿Y cómo se enteró usted luego de la muerte de él? Me di cuenta a través de los investigadores, otras personas con las que me conectaba allí en Siria. Teníamos un servicio de inteligencia secreto aquí que también vino a visitarnos y me explicó que habían estado siguiendo este grupo, que habían ido a campamentos de entrenamiento para organizaciones terroristas. Hice mucha investigación buscando por otras personas distintas para encontrar dónde estaba exactamente, con qué grupo estaba, y finalmente lo busqué en enero de 2014 con un periodista. Me dijo que había recibido un tuit con su fotografía y me decía que había sido asesinado por el ejército sirio. Estamos dialogando con Christiane Bourdieu. Ella es la mamá de un joven que decidió enlistarse, decidió irse al grupo ISIS y dentro de las filas de ese grupo terrorista perdió la vida en el año 2014. Su mamá ha querido atendernos hoy desde Canadá, el país donde ella vive actualmente. Señora Bourdieu, me gustaría también que nos describiera cómo era la psicología de Damián, de su hijo, cómo era la forma de ser, cuál era el perfil de él. Lo recuerdo como alguien amoroso, preocupado, amable. Él nos protegía a su hermano pequeño y a mí mucho. Y se preocupaba por lo que le pasaba a todos en el mundo. Y esa es la persona que yo recuerdo, la que me abrazaba y me consentía y tenía tanto amor para dar. ¿Cuándo fue la última vez, señora Bourdieu, que usted vio a su hijo y cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Qué le dijo él en esa conversación? Bueno, la última vez que hablé con él fue en junio de 2013. En ese momento todas las milicias se estaban dividiendo y estaban luchando las unas contra las otras. Él era muy distante, muy frío. Era como hablar, era su voz, pero alguien más se había tomado su mente y su cuerpo. ¿Ha podido usted hablar con algún amigo cercano de su hijo que quizás le dé indicios de su pensamiento y de las razones que de un momento para otro lo llevaron a un acercamiento inusitado al extremismo islámico? No he podido encontrar a nadie que fuera cercano a él en este momento. La mayoría de los jóvenes que viajaron cuando él lo hizo, todos han sido asesinados, excepto uno. Así que no he tenido más respuestas, pero sé que fue enterrado allí después de que fue ejecutado. Increíble. Ya veíamos su historia y además también veíamos la valentía que usted ha tenido para hacerle frente a esta dura realidad. ¿Qué ha sido lo más difícil de superar tras la muerte de su hijo el año pasado, en el año 2014? Tantas preguntas sin respuesta. Y luego ver a mi hijo más joven, que apenas tiene 11 años, y pasar por este dolor, esta agonía. ¿Y por qué su hermano hizo lo que hizo? ¿Por qué no volvió a casa como nos lo prometió? Ha sido muy difícil, ha sido todo un reto, porque nunca voy a saber. Nunca tuve una oportunidad de estar ahí para él, para decirle qué pensaba, y todo lo que puedo hacer es esperar que esté bien. Señora Bourdieu, tengo que irme con un informe periodístico que hemos preparado a propósito del avance de ISIS, pero antes de eso quiero preguntarle, después de algo más de un año de la muerte de Damián, de su hijo, que murió el año pasado, ¿usted cree que a él, como se dice coloquialmente, le lavaron el cerebro? ¿Qué pudo haberlo conducido a esas creencias religiosas tan radicales y tan distantes a su familia? Bueno, creo que le lavaron el cerebro por estas personas. Esto es lo que hacen. Encuentran qué motiva a una persona. Encuentran cómo son vulnerables, en qué son vulnerables. Y lo que hacen es que se enfocan en esto. Y Damián le importaban los niños y las mujeres y lo sabían. Y ellos tomaron esto y lo tergiversaron, lo hicieron creer que él estaba haciendo lo correcto. Y le dijeron que se quedara allí
y estaban ahí los unos para los otros en este grupo y él sentía que estaba ahí, que pertenecía ahí y lo alentaban a ser la mejor persona que podía ser y él pensó que eso era lo que tenía que hacer. Señora Christiane Bourdieu, yo le voy a pedir que nos siga acompañando a lo largo de este programa. Queremos conocer más detalles de ese relato que en exclusiva hoy estamos presentando aquí en el programa La Noche y tiene que ver con la voz de una mamá, como cientos de mamás que en todo el mundo enfrentan una tragedia como consecuencia de la decisión que han tomado sus hijos de entrar a integrar un grupo terrorista. En este caso es el grupo ISIS que opera en Siria y en Irak. Pese a las medidas adoptadas hasta ahora y las acciones coordinadas de más de 20 países durante casi un año, el grupo terrorista ISIS no ha visto afectada la llegada de nuevos combatientes, tanto de Oriente Medio como de ciudadanos occidentales. Según la Organización de Naciones Unidas, actualmente 25.000 de los 200.000 militantes de ISIS son extranjeros, muchos menores de edad que son sometidos a toda clase de vejámenes, de acuerdo a lo denunciado este jueves por el propio secretario general del organismo de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. A casi un año de la irrupción del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en el escenario mundial y a 10 meses del inicio de los ataques de la coalición internacional, el balance está lejos de ser positivo. ISIS, como también es denominada esta despiadada organización terrorista, no solo ha extendido sus tentáculos en Siria e Irak, también su avanzada ha llegado hasta las costas de Libia, donde sus militantes ya imponen su sangrienta ley basada en la yihad. Son hechos que demuestran que lejos de debilitarse, el yihadismo sigue extendiendo su presencia en el mundo. El Estado Islámico no solo supone una amenaza para la estabilidad de Oriente Medio por su expansión, crímenes y severas medidas que va imponiendo a su paso, también para Estados Unidos y Europa. ISIS está a la defensiva. ISIS va a perder, como los asesinos bárbaros de tantas personas que son, incluyendo rehenes estadounidenses. Su intento desesperado de sembrar miedo en el corazón de la gente nunca va a ganar con sus ideas o ideologías, porque no ofrecen nada más que miseria, muerte y destrucción. Los yihadistas que integran la organización terrorista no son exclusivamente de la región donde operan. 25.000 extranjeros de aproximadamente 100 países se habrían unido a la agrupación extremista, que en su conjunto ya tendría cerca de 200.000 militantes, según denunció la ONU en el pasado mes de mayo. La feroz campaña de este grupo terrorista parece no tener límites. No solo persigue minorías, asesina inocentes y destruye patrimonios culturales. También sus tentáculos han llegado hasta los más vulnerables, los niños. Estas imágenes así lo demuestran. Son pequeños, de entre 6 y 14 años, que uniformados empuñan armas de grueso calibre y hacen afrentas en contra de Occidente. Son menores de edad que hasta ahora comienzan a vivir y que a la fuerza son reclutados para combatir al ejército kurdo y rebeldes sirios que luchan en contra de ISIS. Precisamente es un flagelo que preocupa a la comunidad internacional. Este jueves el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rechazó el aumento en el reclutamiento de niños a manos de este tipo de grupos terroristas. Miles de niños han sufrido actos que ningún niño debería sufrir. Se les ha matado, mutilado, se les ha reclutado forzosamente, se les ha torturado y abusado sexualmente. Se les han destruido las escuelas. Ban Ki-moon pidió terminar con la impunidad de quienes secuestran niños y alertó sobre el aumento en el reclutamiento de estos grupos extremistas. Alertas como las que hoy envían madres que han sido testigos de cómo ISIS ha logrado seducir la conciencia de miles de jóvenes en todo el mundo. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, invitamos a nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta que les planteamos el día de hoy: ¿creen ustedes que América Latina está preparada frente a las amenazas que representan las tácticas de reclutamiento de jóvenes por parte del autodenominado Estado Islámico? Es la pregunta que les hacemos el día de hoy a propósito de este testimonio que les hemos presentado en exclusiva desde Canadá, el de la mamá Christiane Bourdieu,
una mamá que narra cómo su hijo, Damián, tomó la decisión de integrar ese grupo terrorista, se fue para sus filas y el año pasado murió siendo fusilado por otro grupo al margen de la ley que opera en el Medio Oriente. Voy a saludar hasta ahora en Barcelona, España, a Alfonso Congostrina. Él es periodista del diario El País de España, un reconocido comunicador español, es criminólogo y experto en yihadismo. Ha estudiado y ha investigado mucho el tema que estamos analizando el día de hoy. Alfonso, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde Barcelona. Alfonso, ¿usted cree que el mundo occidental ha subestimado la amenaza que representa ISIS, no solamente en lo que tiene que ver con sus ataques terroristas, sino también con esta posibilidad de reclutar jóvenes? Es una amenaza a la que nos enfrentamos que no conocíamos hasta ahora. Es algo totalmente desconocido. Además de ser desconocido, tiene un problema, si es que el enemigo somos absolutamente todos. La pregunta que le hacéis vosotros a la audiencia es, ¿está América Latina preparada para el reclutamiento, para la amenaza yihadista? No está América Latina preparada, pero ni América Latina, ni Europa, ni absolutamente nadie. Es una nueva amenaza y realmente no hay nadie preparado porque todos somos el enemigo. Alfonso, también llama mucho la atención el caso que presentamos de la señora Bourdieu. Ella en este momento es una de las cientos de mamás que enfrentan una tragedia como consecuencia de la decisión que toma un hijo de integrar un grupo terrorista. ¿Cómo funcionan esas tácticas de convencimiento a través de Internet para que una persona al otro lado del Medio Oriente, en Canadá, tome la decisión de ir a luchar por una causa que hasta ese momento era completamente desconocida para su familia? He estado un poco atento de lo que hablabais con la madre canadiense, que bueno, se ha enfrentado a un drama. Yo hace relativamente pocos meses vi un drama similar en un municipio, en una ciudad cercana a Barcelona, en Badalona, en el cual la Guardia Civil, una policía estatal española, detuvo a unos menores de 16 años justo antes de traspasar la frontera con Siria. Cuando estaban a punto de marcharse realmente de España, en ese caso la madre fue quien les alentó, quien les dijo, tenéis que ir allí a luchar a Siria. Y la madre en ese caso estaba profundamente apenada, también quedó detenida porque sus hijos no habían podido ir a luchar por la yihad. Estamos hablando de unas técnicas de reclutamiento muy diferentes. Hasta hace poco aquí en Europa el reclutamiento de Al-Qaeda se realizaba en mezquitas con una profunda carga salafista y demás. Ahora no, ahora el poder es Internet y Internet tenemos todos acceso a Internet y son unas técnicas en el que se selecciona un perfil muy concreto de personas. Ese tipo de personas a veces sorprendería porque a veces es personas que realmente no tienen absolutamente nada, son personas que podrían acabar en la cárcel, de hecho han acabado en la cárcel por delitos de robos, gente relacionada a veces con las drogas, con la miseria, al fin y al cabo, que ven una solución a sus problemas personal yendo a luchar. Es alguien que no es nadie en su casa y que se convierte en un verdadero soldado yihadista que va a degollar, va a ser alguien en la vida. Es un cambio de mentalidad. Alfonso, pero llama la atención que ese cambio de mentalidad sea tan abrupto. Uno, de alguna manera, criticaría, pero a la vez es entendible que, pues bueno, si es una persona que comparte esas creencias, cree en esa interpretación radical del Islam, porque hace parte de su cosmogonía, de su manera de pensar, pues él va a integrar este grupo terrorista. Pero una persona que en su vida ha tenido contacto quizás con el Islam, correcto, y de un momento para otro logra ser convencida, ¿por qué sucede eso? Mira, en el pasado mes de noviembre interceptaron en la frontera con Bulgaria a un chico brasileño que había venido a España, se había convertido al Islam y estaba yendo a Bulgaria para de Bulgaria
intentar pasar a las filas del Estado Islámico y fue interceptado. Conozco el caso de un chico chileno también. Y en América es algo que me sorprendió al principio, porque, por ejemplo, aquí en España estamos muy cerca del norte de África. En la Edad Media fuimos invadidos por los musulmanes. Es una cultura próxima, pero claro, América, la religión islámica en América es limitada. Simplemente es una nueva manera de pensar. Yo no soy nada, el mundo está en crisis, hay una crisis de valores, hay una crisis económica, y encuentro una luz, algo que seguir. Realmente algo que seguir, y con lo que soy fuerte y con lo que soy alguien. La gente, hay una crisis de valores que la gente necesita ser alguien, y hay personas que cogen un camino equivocado, y ese muchas veces es el camino que eligen. Alfonso, brevemente, pues para finalizar, porque bueno, ya es de madrugada en España y usted amablemente ha accedido a trasnochar para concedernos esta entrevista. Usted, como experto en estos grupos terroristas islámicos de interpretación radical del Islam, ¿qué sabe, por ejemplo, del modus operandi de estos jóvenes que integran estos grupos terroristas, que integran ISIS? ¿Ellos únicamente van a este sitio a combatir en ese lugar, o existe el riesgo de que se devuelvan a sus países de origen, en este caso a países como Canadá, inclusive como España, a cometer atentados terroristas, pero ya camuflados entre toda la población civil? El riesgo es, evidentemente, el riesgo de los retornados, que les llaman. Es decir, gente que ha ido allí y ha vuelto todavía más radicalizada. E incluso gente que no ha ido nunca. El Estado Islámico lo que pretende es el mayor anuncio posible. Cualquier ciudad donde se perpetre un atentado, en enero lo vimos en París, tendrá una repercusión mundial de lo que son, pues, sus hazañas, sus fechorías. No necesitan grandes infraestructuras. Con un cuchillo pueden salir a la calle y matar. Son los lobos solitarios, los retornados, y tienen, como he dicho al principio, el enemigo es cualquier persona. Cualquiera es enemigo de esta ideología, cualquiera que no sean ellos mismos. Es un problema a nivel mundial y que puede pasar en cualquier momento. Hace poco estuve con unos técnicos policías, investigadores al respecto del tema yihadista, que aseguraban que había gente preparada, dispuesta a recibir una señal y en ese momento empezar a atentar, atacar, exactamente. Eso es un problema que no es banal, es un problema riesgo latente, que nos enfrentamos. Correcto. Alfonso, pues yo le agradezco desde Barcelona, España, que nos haya acompañado. Debo hacer una primera pausa a comerciales. Alfonso Congostrina, él es periodista del diario El País de España, criminólogo, y ha hecho varias investigaciones sobre la influencia del yihadismo en Europa y a propósito de esos reclutamientos que hace este grupo terrorista a través de Internet a nivel mundial. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, seguiremos con este relato que les hemos presentado el día de hoy con Christiane Bourdieu, la mamá de un joven que decidió enlistarse en las filas del grupo terrorista ISIS. Su relato cuando regresemos de comerciales aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.